Una característica común a todos es querer ver el resultado de nuestros esfuerzos, el fruto. Porque bueno, ver eso justamente hace que, confirmemos que estamos en buena dirección, que lo que hacemos tiene valor. Los buenos resultados traen el reconocimiento de los demás y eso también para nosotros es valioso. ¿A quién no le gusta recibir una felicitación? Que valoren lo que vos hacés. ¿A vos te gusta eso o no? ¿Sí o no? Yo la otra vez hice una mesita para el living y me encanta que me la laven. Vos si vas a mi casa, lo primero que tenés que hacer es decir, qué linda mesita. Porque es lindo recibir ese reconocimiento. Y bueno, cuando vos ves resultados, es un incentivo para esforzarte más. Y creemos verdaderamente que cuanto más esfuerzo ponemos en algo, mejores resultados obtenemos. ¿O no? Y eso ocurre en todos los ámbitos de la vida. Nosotros queremos ver resultados en nuestro trabajo, queremos ver resultados en nuestros hijos, aún queremos ver resultados cuando, no sé, en el deporte, en todos los ámbitos de la vida, aún en la vida espiritual. Y es natural que sea así. Pero no ocurre eso en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, los resultados no tienen que ver con nuestros esfuerzos, porque los resultados tienen que ver solamente con la voluntad de Dios. Y nosotros estamos leyendo el Evangelio de Marcos y leíamos que, en un día donde el Señor recibe muchísimo rechazo, muchísima oposición, donde incluso los líderes espirituales de Israel, o parte de ellos, escribas, fariseos, habían dicho que los milagros que él hacía no venían de parte de Dios, sino que todo lo contrario, que él hacía milagros por Belcebú. Directamente ellos afirmaban que Jesús estaba endemoniado, que respondía a Satanás. Esto es lo que se conoce como la blasfemia contra el Espíritu Santo. En ese día en que lo acusan de eso, ese mismo día vienen sus parientes a buscarlo porque decían que estaba loco. Ellos creían que Jesús se había vuelto loco. Así que ese día el Señor dice, salió a predicar igual, salió a enseñar. Y se subió a una barca porque era tanta la gente que había a la orilla del mar que tuvo que subirse a una barca. Y allí se sentó para empezar su enseñanza, pero algo había cambiado rotundamente, porque dice que a partir de entonces el Señor solo iba a enseñar por medio de parábolas. Y les habló una parábola que hablaba sobre un sembrador que salió a sembrar y que tiraba la semilla en diferentes terrenos. La gente cuando lo escuchó no entendía nada, qué era lo que quería decir, dónde estaba la enseñanza en eso. Pero los únicos que pudieron saber lo que el Señor quería decir fueron sus discípulos y los que estaban con ellos, porque después el Señor les explicó lo que significaba. Y ellos le preguntaron, cuando estaban solos, ¿por qué ahora habían enseñado de esa manera? ¿Por qué enseñaba con parábolas? Y en Mateo 13 leemos esto, la respuesta que da el Señor. Gracias. Dice así, Mateo 13:10. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente?
A ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no comprenderán, cuando vean lo que hago, no entenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido, esa es la causa. Y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. El corazón de ellos estaba endurecido. Entonces el Señor comienza a hablar con parábolas para que ya ni siquiera entiendan. Pero los que son de Él, sus discípulos, los que tienen verdaderamente oídos para oír, a eso se le iba a añadir más conocimiento, más sabiduría, más comunión, más paz, más gozo, porque eso es lo que hace el Señor con los suyos. Ahora, esa parábola que les enseñó, esa parábola que dijo en esa oportunidad, no era una lección de agronomía como la mayoría pensó. Jesús está ahora hablando de cómo hay que plantar una semilla. No, el Señor está dando una enseñanza muy profunda de la responsabilidad del creyente, del predicador, y también de la responsabilidad del que escucha. Porque según sea su corazón es que va a recibir o no la palabra. La responsabilidad está en él. Lo que tiene que hacer el sembrador, el predicador, es eso, predicar. Así como el sembrador siembra, el predicador predica. Ahora, que reciban la palabra o no depende del corazón del que escucha. Solo algunos recibirán la semilla, el Evangelio. Solo algunos, aquellos que tienen el corazón preparado, que son tierra fértil. Estos la recibirán, la atesorarán y darán mucho fruto, desproporcionado. Algunos a 30 por 1, algunos 60 por 1, algunos 100 por 1, dice el Señor. Ahora, cuando el Señor subió a la barca, no predicó solamente esa corta parábola. La enseñanza, obviamente, fue mucho más larga. Y en esa enseñanza, el Señor predicó 2 parábolas más que Marcos registra. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Estas parábolas son como una continuación de la del sembrador. Y hacen énfasis precisamente en los resultados, los que hablábamos al comienzo. En los resultados de la prédica, los resultados de la siembra. A nosotros nos gusta ver los resultados, decíamos. Y quisiéramos ver cuando nosotros predicamos, ver los resultados enseguida. Pero decíamos, no es así en el reino de Dios. Porque por más que nos esforcemos, por más que busquemos formas espectaculares de predicar, por más que facilitemos al oyente el mensaje y lo pulamos para que no sea tan chocante, no podemos dar vida. No hay forma de que nosotros podamos dar vida. Eso es solo de Dios. Solo Dios puede hacerlo. En Efesios 2:4 leemos: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No depende de la pericia del predicador.
Y la iglesia evangélica se ha equivocado tanto en esto, porque ha inventado toda clase de artimañas, de estrategias para atraer a la gente, para que la gente pueda aceptar el Evangelio, que ha llegado a presentar otra cosa que no es el Evangelio en realidad. Hay grandes campañas donde desde el escenario se hablan palabras emotivas y manipuladoras también, y donde se escucha esa música ambiental que predispone el corazón para que, llegue el momento y hacen la llamada al altar, la famosa llamada al altar, y la gente pasa y repite una oración, y ya se considera que esa persona es salva. O también, no solamente estrategias multitudinarias, sino también estrategias personales, con encuestas y preguntas, que tienen todo el propósito de facilitar al oyente la entrada al reino de Dios. Imposible, imposible, solo Dios hace eso. Pero ¿qué es lo que están buscando en realidad? Ver resultados. Y eso no depende del hombre, depende solo de Dios. La eficacia entonces de que haya vida o no depende del sembrador. Depende solo de la soberanía de Dios. Y vamos a leer entonces estas dos parábolas que el Señor contó ese día. Las encontramos en Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. No fueron solamente estas parábolas las que predicó en esa ocasión, pero estas son las que tenemos registradas. Y esta es la primera, en particular, que habla sobre el crecimiento de las semillas, solamente la registra Marcos. Y responde a la pregunta, ¿cómo crece la semilla? ¿Cómo avanza el reino de Dios en el corazón y en las vidas de las personas? ¿Y cómo podemos nosotros influir para que la palabra dé fruto? Podemos imaginar que los discípulos estaban preocupados o apabullados por la responsabilidad que se les estaba entregando. Ellos tenían que sembrar la palabra. ¡Wow! Sí que era una responsabilidad grande. Por eso el Señor narra esta primera parábola para que pudieran tener tranquilidad al respecto. La responsabilidad de ellos era sembrar la palabra, sembrar la semilla. Y decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El Señor narra esta parábola
no da la interpretación, ni siquiera se registra que después la haya explicado, tal vez sí, pero en realidad a nosotros no nos hace falta, porque él había dicho que conociendo la explicación de la parábola del sembrador podemos entender las demás. Y bueno, los elementos son los mismos que de la parábola del sembrador. Tenemos al sembrador, el hombre, tenemos la tierra y la semilla. El sembrador es el predicador o el creyente que lleva la palabra. La tierra es el que escucha, y si querés, el corazón del que escucha, que es lo mismo. Y la semilla, por supuesto, que es la palabra de Dios. Y acá dice entonces que el sembrador ha hecho su trabajo, ha sembrado la semilla. Y después de hacerlo, puede descansar tranquilo. Cuando llega la noche, se acuesta a dormir. Y a la mañana temprano, cuando ya despunta el sol, como acostumbra la gente de campo, se levanta y así es su rutina. Cada día él hace su vida, se acuesta, se levanta, pero mientras tanto, sin que él supiera cómo, la semilla allí en la oscuridad de la tierra está dando su fruto. Está germinando y creciendo. El sembrador no tiene nada que ver al respecto. Claro que él puede, sacar las hierbas malas, puede regar la tierra. Hay cosas que él podrá hacer y son cosas importantes. Pero ninguna de esas cosas que él puede hacer puede dar vida. Eso no depende de él. Depende de Dios. Él solo puede confiar. Y eso es lo que ocurre en el plano espiritual, en el reino de Dios. El predicador predica y la palabra será rechazada o recibida según el corazón de la persona, pero tenemos que estar seguros que Dios está al control de las cosas. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. El predicador ha sembrado el Evangelio y la palabra será insertada en la tierra fértil, en aquellos corazones preparados. Y el predicador ya no puede hacer más. Podrá hacer cosas importantes como orar por esa persona, visitarla, pero por más que se esfuerce no puede dar vida. Eso lo hace solo el Señor. Nicodemo en una noche fue a ver al Señor y quiso hablarle de cosas espirituales y el Señor le dijo, pará, Nicodemo, todavía no tenés ni idea, porque es necesario que nazcas de nuevo. Y en Juan 3:6 leemos, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así como el sembrador no sabe cómo la semilla germina, ni cuándo, porque eso está ocurriendo bajo tierra. Así es con el que nace del Espíritu. Nosotros no sabemos, no podemos forzar, no hay nada que podamos hacer.
Solo Dios otorga vida y solo Él da el crecimiento. En 1 Corintios 3:6, Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esto es prerrogativa solo de Dios. Nosotros ni siquiera podemos juzgar los corazones. Nosotros no podemos decir, no, esa persona es re dura, no es fértil. Porque yo creo que todos hemos visto crecer una semilla en medio del asfalto, una plantita en medio del asfalto, ¿o no? Si vos te fijás en la terraza de mi casa, está el tanque de agua y sale una planta, y no sabés cómo llegó la semilla ahí. Yo no la hubiera sembrado. ¿A quién se le ocurre sembrar una semilla en medio del cemento? Hay un poquito de tierra y sin embargo, eso era fértil y ha dado fruto. Solamente Dios sabe. Yo no puedo decir, esa persona es dura, no le voy a predicar. Solo Dios sabe. Así que nosotros no tenemos nada que decir. ¿Nuestra función cuál es? Sembrar la semilla. La función es predicar. Así que tampoco funciona, como decíamos, el ingenio humano, la manipulación. No podemos forzar de ninguna manera. Solo Dios da vida. Es el Espíritu Santo quien regenera una persona. Alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados, y por obra del Espíritu Santo esa persona empieza a tener hambre y sed de justicia. Hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, de conocer más a Dios. No tenemos nada que ver, no tenemos nada de qué jactarnos. Cuando alguien ha venido a la fe, solamente podemos dar gloria a Dios. Porque dice también el apóstol Pablo, 1 Corintios 3:7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y vos te das cuenta el consuelo que habrá sido para los discípulos entender esto. Porque no era su responsabilidad que el reino de Dios se extendiera. Su responsabilidad era sembrar la palabra. Pero la obra es divina. Solamente Dios puede hacerlo. La función del sembrador es sembrar. Del predicador es predicar. Y confiar en que los resultados son de Dios. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Porque de suyo lleva la tierra, dice. Esto en el original es literalmente automáticamente, sin ninguna causa visible, sin la intervención humana. Es algo que la tierra hace. De suyo lleva fruto la tierra. El sembrador ha sembrado y podemos imaginarnos que se levanta en la mañana, día a día, y mira el terreno, expectante, y no ve ninguna novedad. Pero un día, como otros, se levanta y empieza y ve las pequeñas hojitas que asoman y te imaginas el gozo de ese hombre. Bueno, de esa manera ocurre en el reino de Dios. Y esas hojitas van a crecer y va a transformarse en una planta, y un día esa planta también, dice, después grano lleno de espiga. Esa planta va a transformarse en una espiga que va a dar lugar, va a dar a luz o va a poder llevar a otras, va a transformarse en otras plantas. Así como en el reino, aquel que estaba, como decíamos, muertos en sus delitos y pecados,
comienza a tener hambre de Dios y comienza a madurar y crecer hasta que él también se transforma en un sembrador. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así como nace de nuevo, también el crecimiento es de Dios. Y donde hay nacimiento, hay crecimiento, porque Dios se encarga. El que comenzó la buena obra en vosotros, Él la perfeccionará hasta el día del Señor. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Eso es lo que hace el sembrador, ¿no? El sembrador en un terreno natural. Cuando llegó ya a la madurez, el sembrador entonces comienza la siega. Y cuando sea el tiempo determinado, el Señor también va a hacer su propia siega y meterá la hoz. Y los que son suyos, iremos con Él. Y los que no son suyos, al horno de fuego. Es así. Dice Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta es la esperanza de todo creyente. Cuando llegue el día en que el Señor venga en gloria. Y Santiago dice en el capítulo 5: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que se reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Qué tremendo saber que nosotros sembramos el Evangelio y esas personas que reciben van a estar ese día con el Señor, el día de la siega. Qué tremenda esperanza. Y el Señor no solamente le llevó paz a sus discípulos y nos lleva paz a nosotros, al saber que no tenemos la responsabilidad de que las personas crean o no. El Señor les narra otra parábola, la parábola de la semilla de mostaza, porque los discípulos tenían otra preocupación, y que era que a los ojos de ellos, realmente el ministerio del Señor Jesús no estaba teniendo demasiado éxito. Al contrario, si bien había muchísima gente que lo seguía, era claro que esa gente no tenía compromiso con el Señor, que lo buscaban por los milagros. La realidad es que la oposición estaba creciendo cada vez más y que los líderes religiosos estaban totalmente en contra del Señor. Y que los verdaderos seguidores eran muy, muy, muy pocos. Entonces, el Señor les narra también esta parábola. El Señor les hablaba de que el reino de los cielos se había acercado. Pero parecía algo muy pequeño, muy insignificante. Y ellos debían saber que aunque pareciera así, iba a crecer de manera desmesurada, iba a dar mucho, mucho fruto y mucha bendición a los que entraran en él. Así que, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Así que el Señor, para captar la atención de los oyentes, hace estas preguntas retóricas, no porque no supiera,
no encontrara el ejemplo, sino que era una forma de atraer la atención. Y les habla del grano de mostaza, algo que todos conocían, una semilla muy pequeña, no es la más pequeña de la tierra, del mundo, pero sí era la más pequeña en Palestina. Muy pequeña, era tan pequeña como un grano de arena. Y no se puede pensar, si uno no conoce, que de esa pequeña semilla pudiera salir un arbusto enorme, como un árbol. Y así es el reino de Dios, dice el Señor. Y verdaderamente, en ese momento era muy pequeño. Solo un grupo de creyentes. Muy pequeño. Pero en realidad ya había crecido un poco porque había sido aún más pequeño. Tan pequeño como un bebé en un pesebre, que después creció y se hizo hombre. Y este hombre solo comenzó a predicar y fue atrayendo a otros. Arrepiéntanse que el reino de Dios se ha acercado. Y ya para este entonces se había formado un grupo de creyentes. Más adelante nos cuenta Lucas, aparte de estos 12 y algunos que vendrían con ellos, el Señor envía a 70. Y el reino, aunque pequeño, iba creciendo. Y el Señor era menospreciado. Ni su familia creía en Él, ni la gente donde Él creció creía en Él. Y la mayoría del resto de Israel creía en Él. Les parecía que era un hombre insignificante. Algunos creían que estaba loco, otros pensaban que era un mentiroso. Verdaderamente Jesús y sus discípulos eran como el grano de mostaza de la parábola. Pero dice, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Así como el grano de mostaza crece de una manera desmesurada, el reino de Dios también lo haría. El Señor Jesús sería crucificado como el peor de los delincuentes. Pero el reino de Dios no terminó ahí, al contrario. El Señor, por medio de su sacrificio, trajo salvación a todos los que iban a creer en Él. Y el reino de Dios siguió creciendo en el poder del Espíritu, frente a la oposición cruel, tanto de judíos como de gentiles. Y el Señor resucitó y se presentó delante de los discípulos 40 días, enseñándoles sobre el reino, y les dijo que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El reino siguió extendiéndose. Y estos discípulos enseñaron a otros. Como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y así el reino de Dios sigue extendiéndose y extendiéndose, trastornando el mundo, como dice en el libro de Hechos. Y la semilla
que parecía tan pequeña, se transformó finalmente en un gran árbol y sigue creciendo y sigue creciendo. Y ahí estamos nosotros. Dice que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Las aves del cielo son gente de todo pueblo, lengua y nación. El Señor toma una ilustración de Ezequiel, donde las aves del cielo representan a las naciones. En Él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros estamos dentro de eso. Lo que el Señor dijo, esta parábola en realidad fue una tremenda profecía. Una profecía que parecía imposible cumplir. Como de ese pequeño grupo de personas que eran despreciados, iba a llegar a lo que es hoy. Estamos en el otro extremo de la tierra, en otro continente. El Señor lo dijo. El reino de Dios iba a crecer y crecer y crecer. Y el Señor dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El reino de Dios crece, crece, crece como esa semilla de mostaza. Y lo hará hasta que el Señor venga. Y ya no en humillación, sino en gloria. A traer retribución. El Salmo 2:47 dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Jesucristo. Jesucristo es el Rey de gloria. Aleluya. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Toda esa gente, toda una multitud escuchando estas palabras y no entendiendo nada. Qué trágico. Pero aquellos que eran tierra fértil, aquellos que eran sus discípulos, sí entendían. Entendían que Dios está al control de todo, que no depende del esfuerzo humano, nada depende del esfuerzo humano. Más allá de lo que nosotros podamos ver, Dios está al control. ¿Cuánta paz queda eso? ¿Cuánta paz produce saber esto? La salvación no depende de nadie, no depende de nosotros. Pero tenemos que hacer nuestra parte. ¿Nuestra parte cuál es? Sembrar. Nuestra parte es hablar. La gente necesita conocer el Evangelio. Y cuando decimos gente, no estamos diciendo gente en abstracto. Estamos hablando de tu familia, de tu hermano, de tu papá, de tu mamá, de tu sobrino. Estamos hablando de tu compañero de trabajo, del portero de la escuela, del personal de limpieza donde vos trabajás.
Estamos hablando de tu compañero de fútbol, de tu compañera de gimnasia, esa gente. El almacenero, esa gente. Y bueno, muchos serán tierra dura, no sabés. Muchos que parecen simpáticos son de corazón duro y muchos que tal vez parecen antipáticos y son tierra fértil, no sabés, pero nuestra función es sembrar el Evangelio. Hoy Mari decía que da vergüenza. Puede ser verdad, sí, pero el costo de no hacerlo es tremendo. La gente necesita escuchar. Oramos, venga tu reino. Y el reino va a venir. Pero vos tenés que hacer tu parte. Así lo decretó el Señor. El reino va a venir. Y cuando el Señor vuelva, el reino va a venir totalmente. Pero vos tenés que hacer tu parte. Para eso estás aquí. Qué maravilloso es pensar que el Señor estaba hablando cuando la iglesia todavía no existía. Era un pequeño grupo de discípulos. Y mirá en qué se convirtió. Decime si la palabra no es verdad. Decime si todo lo que el Señor ha dicho no se ha cumplido. Es maravilloso, es sorprendente que personas como vos y yo podamos ser parte de la obra de Dios. Así que, hermanos, vamos a despejarnos un poco. Vamos a sacudir un poco la mirada y ver lo que verdaderamente importa. La gente necesita escuchar la palabra. Y vos sos el sembrador que el Señor ha puesto en el lugar donde vos estás. ¿Amén? Aleluya.